El sector agropecuario panameño se enfrenta a nuevos y graves desafíos derivados de la falta de una estrategia de Estado para garantizar la soberanía alimentaria y la eficiente producción nacional de productos frescos y nutritivos. Un resultado visible del abandono de los productores es la pérdida gradual del dinamismo y la rentabilidad del sector, mientras que los grupos económicos agroimportadores dominan a su antojo el negocio de granos en Panamá. La elección de un nuevo gobierno de visión empresarial genera dudas sobre el compromiso de poner fin al clientelismo en el ámbito rural y las viejas formas de dependencia que han retrasado el desarrollo agrícola y agrotecnológico en este país. Producir mejor, con alta calidad, con apoyo tecnológico, debe ajustarse a un verdadero proyecto de nación en el que la soberanía alimentaria se convierta en una prioridad del Estado panameño para el diseño de un comercio justo de alimentos. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Hoy damos la bienvenida a un representante del sector agropecuario, el experto en temas agrícolas Benjamín Name, representante de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá. La invitación de Bayano hacia este distinguido profesional ocurre en momentos en que el sector agropecuario empieza a elevar su voz de protesta ante el gobierno por la situación que afecta a los productores de granos básicos. Con Benjamín Name pretendemos realizar una conversación para dar continuidad a un largo diálogo que hemos tenido desde hace años con los productores panameños que buscan mejores días para elevar la producción y beneficiar a los consumidores en la República. Bienvenido, Benjamín, al programa Café Bayano. Es un honor contar con su presencia y de inmediato pasamos a un cuestionario relacionado con el sector y las preocupaciones que afectan a los productores agropecuarios. Me gustaría que, en primer lugar, usted pudiese definir cuál es la realidad de los productores de arroz en la República y las demandas que han interpuesto ante el gobierno ante la falta de respuestas en gobiernos anteriores a sus reclamaciones y sobre todo por la necesidad de elevar los niveles de producción con calidad suficiente para satisfacer la demanda nacional. Sí, David, gracias y gracias por la entrevista. Yo creo que tenemos que hacer un poquito de historia. Eh, el sector agropecuario es un sector estratégico que en momentos clave, como el tema de la pandemia, sacó la cara por el país. Cuando los otros países cerraron fronteras en relación al abastecimiento de arroz, los productores nos tiramos a la calle y sembramos. Eso es importante, tenerlo presente. En la época de conflicto básicamente con el general Noriega y los Estados Unidos, los gringos nos cerraron fronteras también, pero en ese momento los panameños que vivían en la capital lograron venir al interior a sembrar. El sector también le hizo frente en ese momento donde se tuvo que traer productos hasta de Nicaragua para poder sembrar este cultivo. Teniendo como antecedente esos dos momentos clave, el sector agropecuario es un sector estratégico de seguridad nacional. Aunque no estamos en guerra, las guerras nos afectan. La guerra de Ucrania, cuando el quintal de fertilizante, urea, por ejemplo, costaba 12, 15 dólares, se disparó hasta 100 dólares. Palabras del ministro en la reunión que tuvimos anoche. Y es cierto, ¿no? Eso es cierto. Entonces, siendo un sector estratégico, nosotros realmente requerimos el aporte en tecnología, básicamente. Tecnología. Nosotros en el 2000, antes de la pandemia, 5 o 10 años de la pandemia, vendíamos el quintal de arroz a 24 o 25 dólares. Después de todos esos costos que se han elevado de tal manera, seguimos
en esa incertidumbre del precio de venta, todavía. Y es la cadena agroalimentaria estratégica mejor establecida que tiene el país, que eso es importante definirlo. Desde el productor, los que nos venden a nosotros los insumos agropecuarios, el equipo, hasta la tienda del chinito y el consumidor. Tenemos esa cadena agroalimentaria bien establecida, cadena de valor, que cada día el valor se le agrega más. Y en ese sentido es que tenemos que nosotros distribuir los riesgos y los costos y las ganancias entre toda la cadena. No Me hemos... gustaría hacer un alto, sí, me gustaría hacer un alto en esta etapa de la explicación, Benjamín Namé, para señalar algo que me parece de gran interés. El control de precios de arroz de primera fue establecido en el año 2014 y como resultado de un proceso que se estableció con la supervisión del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las entidades colaterales, el consumidor se ha beneficiado con un precio de 40 centavos por libra, que sería más caro en caso de que no existiese ese mecanismo. En la actualidad entiendo que los productores de arroz no cuentan con subsidios, cosa que nosotros siempre hemos dicho, no se requieren subsidios para hacer una producción eficiente. Lo que el sector agropecuario necesita es organización y salir de la fórmula que los atrapa de las cadenas agroalimentarias, que son las mismas que importan los productos y encarecen la producción a través de mecanismos de comercialización que son nocivos para los consumidores panameños. Yo quiero que me aclare, por favor, este punto, si es efectivamente así como lo estoy señalando, y qué esperanza tiene el productor actualmente de resolver esta demanda con el sector agropecuario, ventilando sus reclamaciones en su totalidad frente a un nuevo gobierno que ha dicho tener un carácter empresarial. A partir del 2014 se establece ese control de precios, que en principio estábamos en desacuerdo. En principio estábamos en desacuerdo, pero se establece para que el costo de ese arroz de primera no recayera en el consumidor. Ese es el tema central. Entonces, se asume que los molinos nos iban a pagar $17 por quintal en campo y la diferencia le iba a aportar al gobierno para que no subiera el arroz de primera al consumidor. O sea que eso es importante que esa compensación, como se le dice, no era para el productor, era para el consumidor, el extremo de la cadena agroalimentaria del arroz. Pero no se cumplió y no lo cumplimos nosotros hicimos nuestro esfuerzo. Los molinos no sacaron a reducir arroz de primera. Esa es otra parte de la cadena que es la cadena industrial. Entonces, ellos no hicieron su aporte en producir arroz de primera, porque el arroz especial que se vende es un arroz subsidiado también. Subsidiado para ellos. No sé si me explico. Porque todo el arroz que nos compran a nosotros, que es un arroz de primera. Es más, hace unos meses atrás, un mes, 2 meses, llegó un embarque de arroz de Estados Unidos. Ese arroz no servía, lleno de gorgojo. Eso es lo que nos llega de afuera. Y en eso es que tenemos que estar también sanidad, que el producto que nos llegue de afuera llegue con la calidad de vida para el consumidor panameño, no arroces viejos llenos de gorgojo. Y en ese sentido es que creo que la docencia es importante de que la compensación esa no era para el productor, era para el consumidor, pero el peso de todo ese esfuerzo recayó en el productor. Demoras en pago, no salió el arroz de primera, sino arroz especial. Todo ese detalle que sería interesante pues aclarar, si no sé si me he explicado como tú piensas, ¿no? Sí, está claro, para mí está claro, espero que también para los televidentes y los seguidores en las redes sociales.
Vamos a continuar en este diálogo desgranando el problema para encontrar soluciones dentro de lo posible y también pensar y repensar sobre la necesidad de reorientar la producción en Panamá sobre la base de una estrategia del Estado. Hace poco, la técnica del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, Evelyn Quiroz, anticipó que Panamá proyecta que tendrá en el periodo 2024-2025 unas 97.790 hectáreas de arroz sembradas, lo que podría representar una cifra importante. Pero uno tendría que preguntarse, bajo las actuales circunstancias, ¿es buena esa cantidad de hectáreas sembradas o es, digamos, algo que habría que poner en un signo de interrogación frente a las demandas de los productores y la situación que existe frente a la política diseñada por el gobierno panameño? Sí, es importante esa pregunta, pero también quiero decirte algo, esta información que es de alto valor. Del 100% de la producción mundial de arroz, del 100%, solo el 8% se comercializa. El resto es consumo interno. Eso impacta. O sea que el 92% de la producción mundial de arroz es consumo interno de los países. Tenemos un 8% que los que exportan son los que desestabilizan economías como la de Panamá, que es una economía chica. Tenemos de ejemplo los Estados Unidos. No, ¿qué nos mandan para acá? Un arroz viejo subsidiado. Tenemos Ecuador, República Dominicana, que manda arroz barato, pero son arroces que de una manera u otra están subsidiados, especialmente Dominicana y Ecuador, donde tiene mano de obra esclava. Lastimosamente, esa expresión es dura, pero en Dominicana se utiliza la mano de obra barata de Haití. Entonces tienen costos más bajos. La India tiene mucho más costos más bajos, pero en el fondo tienen mano de obra esclava. No le dan valor a la calidad de vida del ser humano. En Panamá sí. Con lo que gana un panameño aquí, que nos ayuden a sembrar, le pago a 30 personas de Haití o 30 personas de la India. O sea que la competencia en el fondo es una competencia desleal. Arroz es subsidiado de alguna manera directa o indirecta con un arroz nuestro que es un arroz fresco y de primera mano. ¿Y qué hacemos el Yo quiero esfuerzo? señalar, sí, quisiera señalar algo que es importante, que tal vez muchos consumidores desconozcan. Gran parte del arroz producido en Estados Unidos se realiza en antiguos campos algodoneros, donde se utilizaba una serie de productos químicos que afectaron el suelo. Y hoy, donde se siembra arroz en Estados Unidos, existe arsénico, que es una sustancia tóxica para el ser humano. Desde luego que son cantidades pequeñas, pero si se consume ese arroz periódicamente, podría representar un riesgo para la salud. Es algo que quería añadir al comentario que haces sobre Sí, el tipo de sí. arroces importados a Panamá. Ese es un tema tremendamente importante porque el arsénico se va a la roja. El 90% de nuestro arroz producido es en base a agua de lluvia, que eso es importante reconocerlo, y que estamos reinventando tecnología, porque esas tecnologías se conocen, para que en base a cosecha de agua nosotros podamos tener hasta dos cultivos al año. Y con eso, si logramos hacer eso, que de paso te invito un día a que vengas por acá, por Santiago, para ver el esfuerzo que estamos haciendo. Y en este sentido, pues crear una finca modelo que sirva de orientación a otros productores. Si nosotros logramos dos cultivos en base a la cosecha de agua lluvia, el poco riego, nosotros estamos hablando de un arroz de calidad cero arsénico,
que no sabemos esos arroces que nos vengan de otro lado, porque generalmente son bombeados con aguas profundas, que en parte en ese bombeo de aguas profundas, ahí viene la arsénico. Ese es un tema importante que has tocado. El de la ropa, la calidad del arroz panameño es de primera y debiéramos buscar la manera de que la gente se entere de todos esos temas. Muchas gracias, estimado amigo y técnico investigador panameño Benjamín Name. Me gustaría destacar un hecho importante desde el punto de vista estadístico. Las provincias que más arroz producen o que entregan a la República a favor de los consumidores son precisamente Chiriquí con un 27,8%, Veraguas con un 16,4%, Panamá con 15,5%, Coclé 15,3% y Los Santos con un 12,5%. Sin embargo, hay una enorme cantidad de pequeños productores que aún utilizan semillas de baja calidad y que al mismo tiempo son presas de las casas comerciales que le ofrecen una cantidad de productos que terminan endeudando al productor. Esta gente pobre, humilde, que produce ese tipo de arroz, requiere una orientación seria de parte de los técnicos del Estado. Me gustaría que usted pudiese orientar un poco ese tema para saber a dónde podemos llegar aumentando o mejorando la producción en Panamá. Sí, bueno, ese es un tema amplio, muy amplio. Eh, Has tocado desde el tema de tierra, de suelo. Panamá uno de los principales problemas de suelo es la degradación de los suelos que tenemos. Y en ese sentido es que tenemos que sistematizar el cultivo de arroz comercial. ¿Y qué quiero decir con sistematizar? Hay que levantar topografía, hay que nivelar, hay que hacer las tinas, hay que hacer los sistemas de riego y drenaje, y especialmente el tema de la cosecha de agua y el drenaje de esa agua. En el tema comercial, nosotros estamos recomendando no 3, 4 quintales de arroz por hectárea para sembrar, sino recomendamos bajar la densidad de siembra desde 3 a 4 quintales hasta un quintal, 1,3, 1,6 quintal como máximo. ¿Cuál es el impacto de eso? Menos enfermedades en el cultivo, usar variedades de calidad. Para mí, las mejores y las que uso son las variedades de lidiado, que son variedades que se han sacado en Panamá, han sido evaluadas y nos permiten hacerle frente tienen la resistencia natural a plagas y enfermedades locales. En ese sentido, pues uso las variedades locales, que esa es una recomendación. Hay mucha, y en estos días atrás creo que hubo un contrabando de semillas que ubicaron en la frontera. Para mí eso no debe ser la norma porque no sabemos cómo viene esa semilla. Y con los amigos ticos de lado, los que no han mandado en semillas de diferentes especies han venido contaminadas. Ese es un tema importante que tenemos que tener presente. En el caso del arroz de subsistencia que también mencionaste, todavía tenemos en el país bastante arroz de subsistencia, que lo que quedaría sería ordenar su siembra, porque no lo vamos a tener en los próximos 10, 15 años, 20 años más, hasta que logremos transformar esas zonas. Y entonces, ¿qué le podemos hacer? Recomendar semillas de acuerdo a sus condiciones de cultivo, que generalmente siembran en laderas y en áreas que tienden a ser muy erosionadas. De paso, te digo, esto lo acabo de ver en las giras que hacemos al área del Valle de Cañaza, arroz de subsistencia en cerro con pendiente de más del 45%. Ahí se está haciendo una reforestación que eventualmente cambiará la vida de esa gente.
Ese es otro tema, pero nada más te lo menciono porque sé que es importante. Es un esfuerzo de la comunidad, el Banco Nacional y el Club Rotario aquí de Santiago. En ese sentido, pues, estamos trabajando en eso para cambiar la vida a mucha gente. Y volviendo al arroz, la ingeniera Evelyn Quiroz, la doctora, para mí es una muchacha con tremenda experiencia, se encarga del programa de mejoramiento genético de semillas y son esas las semillas que yo generalmente utilizo en mi cultivo y las que podría recomendar. Semillas locales. Gracias, Benjamín, por la respuesta. Hay una preocupación que se ha podido captar a lo largo de distintos programas de Café Bayano y es el hecho del encarecimiento de los insumos agropecuarios, principalmente los fertilizantes que requiere la actividad intensiva de arroz. Se me ocurre pensar que podría en el futuro ser aplicado un mecanismo que se utilizó en las organizaciones de salud centroamericanas para que los países pudiesen hacer compras de medicamentos a bajo precio porque aumentaba el volumen de adquisición con los surtidores internacionales. Ante el aumento del precio de los fertilizantes como resultado de la guerra en Ucrania, es posible pensar, imaginar, tener algunas ideas que ayuden a los productores en Panamá a adquirir esos productos a bajo costo, de manera que tampoco se vean perjudicados los consumidores que están pagando una comida cara y que benefician indirectamente a esa cadena agroalimentaria que no tiene escrúpulos al introducir productos caros y sin la debida supervisión del Estado. Sí, hay algo de eso. Nosotros estamos intentando bajar costos. No es fácil. Una cosa es eh, lo que yo estoy tratando de hacer, que ahí me refiero, donde, entre otras cosas, utilizo productos locales para combatir plagas. Bueno, todo comienza desde la siembra. Si sembramos a baja densidad, ese es el tema que intenté mencionarte hace poquito, si logramos sembrar a baja densidad, y a baja densidad me refiero de 1 a 1,3 quintales de semilla buena por hectárea, nosotros vamos a tener un cultivo que se va a desarrollar con menos enfermedades. Porque a altas densidades, cuando tú agrupas muchas semillas, ese es un ambiente excelente para la producción de hongos y bacterias. Pero a bajas densidades, cuando ese cultivo se está en pleno desarrollo, el sol penetra y sanea todo ese problema. Por eso esa es la clave, sembrar a bajas densidades. Otra cosa que es más, ya tiene cierta propaganda en el país, yo fumigo con guarapo. Ese guarapo que nuestro campesino utiliza para tomar y que de vez en cuando también nosotros tomamos, lo utilizo para fumigar. El guarapo es un complejo de bacterias acidolácticas benéficas y de levaduras que le caen a las bacterias que golpean el arroz. Mira, parece un tema sencillito, pero el volumen de guarapo que utilizo hace, hace que no prospere bacterias como la Ganomyces y otros hongos en mi cultivo. Eso lo he probado y no dejo de usarlo y bajo costos. El otro tema es el monitorear, caminar el arroz toda la semana de ser posible hasta que tú puedas detectar algo. Si no detecta, porque a veces se recomienda aplicar en base a una receta y ese no es el tema. El tema es aplicar un agroquímico en función de algo que vas a encontrar. Lo cierto es que bajas densidades, buena preparación de suelo, monitorear y la aplicación de guarapo me han hecho a mí bajar costos, pero eso hay que hacerlo masivamente. Eso no todo el mundo hace eso. Así que debemos llegar a eso, a producir nuestro abono. Ese es otro tema, el abono orgánico. Yo uso mucha gallinaza, la proceso, le aplico bacterias benéficas
a la gallinaza en descomposición y la aplico luego al suelo, que de hecho cumple con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, eh, Incorporamos carbono, tratamos de reducir, en este caso, el efecto del cambio climático. Al tú no gastar tantos insumos agropecuarios, estás prácticamente mejorando todos los objetivos de desarrollo del milenio con el cultivo de arroz. Y la obtención de alto rendimiento es clave para nosotros. Por eso las 90 y pico mil hectáreas que reporta la doctora Quiroz para mí es importante por el tema que mencioné, que solo el 8% es lo que se comercializa y entonces no es posible que nosotros, ligados a los importadores, vengan a importar arroz en el momento que estamos nosotros de cosecha. Eso es un crimen de lesa humanidad contra el país. Así que las importaciones, de ser necesarias, deben ser controladas. Al señalamiento que hace el doctor Benjamín Name sobre la realidad del sector, es importante establecer que menos del 10% de los productores agropecuarios en Panamá carecen de una organización sólida, efectiva y eficiente para reclamar y defender sus demandas. Eso se traduce en la práctica en una desventaja en las conversaciones y en los diálogos que existan frente al gobierno o ante otras instancias de decisión. Pero adicionalmente a ello, también hay que tener en cuenta la amenaza que representa la finalización de los periodos de desgravación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, que harían aumentar, en definitiva, las importaciones de distintos productos agropecuarios y procesados a Panamá. ¿Cómo visualiza usted ese futuro para los productores ante las amenazas que acabo de señalar? Sí, eso es una verdad irrefutable. Tenemos pendiente el TPC en el corto plazo. En ese sentido, estamos tratando de organizar. Tenemos una nueva federación que yo creo que aglutina el 90% de los productores de arroz del país. Eso debe ser un, un tema de todos los cultivos del país. Panamá puede ser tremendamente un país exportador de todo, pero tenemos que organizar. Yo cuando me refiero a cuencas hidrográficas, digo que la más importante que tiene el país es la cuenca del canal, eso es irrefutable. Después de eso, una cosa es una cuenca hidrográfica y otra cosa es una cuenca de producción. La cuenca de producción más importante que tiene el país, porque es todo el país, es la cuenca arrocera. ¿Y por qué es la más importante? Porque sembramos arroz a nivel nacional, por un lado, y por otro lado, porque tenemos la suficiente industria para procesar ese arroz. Lo que nos vamos a enfrentar al TPC eventualmente, y me refiero a ese 8% del producto de arroz que se comercializa a nivel mundial y que se comercializa para estabilizar economías. En este caso, claro, con el aval de malos panameños que quieren importar arroz de Estados Unidos barato en cualquier momento, afectándonos al resto del país. Y es bueno señalar que el sector agropecuario es un regulador social. Tenemos que verlo así. Un regulador social al cual tenemos que proteger e incentivar, porque da trabajo a especialistas como a la persona de menos preparación y hace su aporte al desarrollo económico y social del país. Entonces, ese es el sentido de que tenemos que ver cómo desarrollamos el sector agropecuario en todos los rubros a tratar. El TPC, yo personalmente no le tengo miedo si nos comprometemos como país a una competencia leal, no de subsidio de un país subsidiado a un país que no recibe subsidio. Y los Estados Unidos reciben subsidios directos e indirectos de cualquier manera.
y ellos no te permiten que tú entres al detalle de lo que hacen. No es posible que un técnico que gane 50.000, $100.000 por año en un cultivo de arroz, ese arroz vaya a ser más barato que el nuestro, comenzando por ahí. Aunque tienen alta tecnología, no es posible que un arroz que lo guardan 2, 3 ciclos, y ese es el que nos mandan a nosotros lleno de gorgojo. Y ese lo limpian acá, lo mezclan con el nuestro y lo presentan entonces al consumidor panameño. Por eso es que nosotros queremos exigir que el arroz panameño salga etiquetado. No el arroz de afuera, bueno, también el de afuera, pero que diga arroz, el arroz este es arroz nacional. Eso no lo aceptan las casas expendedoras de productos porque no les conviene, porque ellos hacen la mezcla. Entonces no sabemos, mezclamos un arroz de calidad fresco con un arroz de 3, 4 años guardado. Hay muchos temas en esto, David, que habría que afinar y, y nos quedaríamos no sé cuántas sesiones aquí, pero había que afinar el lápiz. La producción agropecuaria no solamente tiene una historia muy larga de luchas, incluso por las reivindicaciones de los campesinos, sino también de los esfuerzos para ofrecer a la sociedad productos de alta calidad. Tanto la ganadería como la producción de arroz son de alta calidad en Panamá. Y la gente debería valorar ese esfuerzo que se realiza para surtir de alimentos sanos a las mesas de las distintas familias en el país. Yo quisiera referirme a la necesidad de enderezar todos estos problemas que están surgiendo y que están a la vista de los productores. Por ejemplo, el periodo que se debió utilizar para preparar a los productores, aumentando su eficiencia, realmente no fue observado en el sector agropecuario. Se perdió el tiempo tal vez en instancias de debate y de diálogo que no dieron los resultados necesarios, y hoy tenemos sobre los campesinos, los productores, una amenaza real que podría llevarlos incluso a su desaparición. Quería solamente hacer este señalamiento para Sí, poder entender el problema, ¿no? No sí, solamente de la producción del arroz, sino de todos los desafíos que enfrenta el de sector todo. agropecuario, que son serios, ¿no? Es más, perdona, recuerdo que al finalizar el periodo del presidente Martín Torrijos se había dejado una agenda complementaria para hacer eso lo que acabas de plantear. Una agenda complementaria de varios millones. No sé exactamente, pues, se habla de 500, de 1.000 millones para el sector agropecuario para transformarlo. Eso desapareció y no se usó en transformar el sector, que siento que es estratégico. Nuevamente lo menciono, estratégico para el país por seguridad y soberanía alimentaria. No podemos depender que en ese 8%, como pasó ahorita mismo con el COVID, los países cerraron fronteras y que dijeron, este arroz es para mí en caso de un problema, que se dé un problema. Ahora que están abriendo la frontera nuevamente, pero me refiero a la frontera para el cultivo, para enviar afuera, pero en su momento se cerraron la frontera, eso lo planteé hace poquito, y nadie sacaba un grano de arroz, por ejemplo, de los grandes productores como es en la India, inclusive los Estados Unidos. ¿Y insisto, qué hicimos los productores de arroz de acá del país? Nos tiramos al campo y sacamos el arroz que nos comimos, y arroz de calidad. Eso es una verdad de apuño que nadie puede decir lo contrario. Y en ese sentido es que el tema de seguridad alimentaria y soberanía, comer calidad de arroz, es que yo sí estaría promoviendo eso, y es el mensaje que también quiero transmitirte, David. Muchas gracias, Benjamín. Esta reflexión es importante, me parece, para los televidentes y seguidores en las redes sociales que le dan uso a los programas de Café Bayano. A mí me gustaría tener una percepción clara de alguien que trabaja en el campo, que orienta a los productores y que cada año mide los resultados de la producción por hectárea. ¿Cuál es el uso
que los productores agropecuarios podrán darle en el futuro al recurso hídrico. También los ríos que surten a distintas cuencas están amenazados por el dominio de empresas que incursionan para obtener agua para distintos usos. Y sin agua, la producción agropecuaria no va a funcionar. En el pasado se fundó con muchos bombos y platillos el proyecto de riego Remigio Rojas y al poco tiempo ese proyecto se fue al piso porque en esa misma cuenca del río empresas hidroeléctricas empezaron a desarrollar una serie de proyectos que no tenían nada que ver con la agricultura. Estas cosas hay que ventilarlas de algún modo y en este diálogo de Café Bayano me parece que es el momento oportuno de hacerlo. Sí, ese es otro tema importante que estás tratando. Eh, Siento que en el país, si sistematizamos, como lo mencionaba hace poquito, 30.000 hectáreas, 30.000 hectáreas para que nos produzcan 2 veces al año, nosotros nos autoabastecemos y exportamos arroz. Eso es un tema importante. Pero tenemos que cuidar la calidad de agua y tenemos que sistematizar nuestra tierra, porque aquí cae mucha agua, mucha agua. Yo tengo más de 10 años de llevar registro en mi parcela de la precipitación. Y tienes 10, 15 días que no te llueve, pero tienes un día que te llueve 6 pulgadas de agua y eso te destruye todo si no estás preparado. O sea que tenemos que prepararnos para esos eventuales periodos secos y eventuales periodos de exceso, especialmente cuando se habla del cambio climático y se habla del niño y de la niña. Tenemos que sistematizar nuestro campo para hacerle frente a eso. Y eso se hace en periodo de seco, en el verano nuestro, en la época seca nuestra. Ese es un tema importante a considerar. Otro tema importante a considerar es el de la calidad de las aguas. Me refiero en el agua lluvia, calidad número 1, que ya lo mencioné. Pero las aguas de los afluentes, muchas de ellas están contaminadas. Tenemos que ver cómo el Estado mejora la disposición de la basura, la disposición de las aguas servidas para que no llegue a las fuentes de agua. No llegue a las fuentes de agua que tienen potencialmente uso en riego para cultivos. Vuelvo al tema de la precipitación, que tenemos que sistematizar nuestros campos para aprovechar el agua lluvia y con el agua lluvia, con la cantidad de agua que nos cae a nosotros en el país, estamos hablando de unos 3 metros de altura de agua, que si el agua se quedara, estuviéramos todos ahogándonos. O sea que tenemos suficiente agua, tenemos que prepararnos para aprovecharla mejor en todas las cuencas hidrográficas. Y hacer diseños que no es que yo hago mi riego en mi finca y riego arriba, alguien hace una represa y nos quita el agua, con el ejemplo que acabas de dar de Remigio Rojas. Aunque se está sembrando algo, creo que alrededor de 2.000, 3.000 hectáreas, pero debe ser planificado todo eso y cumplir con la planificación. Eso es un tema de ordenamiento territorial que tenemos que estar claritos todos nosotros. Gracias por la explicación, que es para nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales. Me gustaría ahora que pudiese usted darle una visión a los televidentes en el sentido de saber qué ha pasado en las conversaciones con el gobierno, qué grado de acercamiento se ha producido y qué grado también de receptividad tienen las demandas de los productores de arroz y de otros granos importantes en una nueva administración que se ha descrito como de carácter empresarial, pero que no sabemos cómo se traduce eso para atender las demandas de los productores en el país, que desde hace años están pasando penurias por la falta de un verdadero apoyo del Estado. Sí, bueno, nosotros en el día de ayer
tuvimos una reunión primero los miembros de la Federación de Arroz, de la nueva federación. En ese sentido estamos tratando de organizarnos y yo siento que la organización es la clave para hacerle frente a lo que viene. Tenemos que organizarnos y en detalle, y todos los productores de todas las tendencias, porque hay de todas las tendencias en el campo, tenemos que organizarnos como un solo grupo para hacerle frente a lo que nos viene por parte de los tratados de libre comercio y a lo que nos viene por un gobierno que supuestamente es un gobierno de importador. Ayer, que yo creo que ellos van a aterrizar en lo que realmente puede pasar al país cuando yo menciono que el sector agropecuario es un regulador social en todas sus dimensiones y tenemos que estar claritos en eso. Y no queremos repetir lo que pasó en los años pasados, porque eso nos afecta a todos nos ha afectado. Nosotros después de reunirnos y hacer la conferencia de prensa, nos reunimos con el ministro que nos recibió muy bien, el ministro de Desarrollo Agropecuario, y le hicimos los debidos planteamientos. Lo cierto es que nos cambiaron las reglas del juego al final del partido. Al final del partido porque estamos muchos cosechando. Por ejemplo, yo debo cosechar en 15 días máximo, otros están sembrando, pero nos cambiaron las reglas del juego de esa compensación que es para el consumidor. Entonces, el ministro, pues, quedamos que se iban a tomar una serie de medidas y que nos notificaba el lunes. Así que esperamos, básicamente relacionado con, con el control de precios. Eso creo que puede ser positivo para que los molinos tengan luz verde para darle el precio debido en base a sus costos, y que nos pagan a nosotros un precio justo. Porque no es verdad que vamos a trabajar con costos altos y sin margen de ganancia, ¿no? Hasta en ese detalle creo que necesitamos un real matemático economista que vea los costos nuestros como son. Y ponerle un factor de costo al riesgo que nos llevamos todos los productores en el tema de la cadena agropecuaria. Esa cadena de valor del sector arrocero, la cadena más riesgosa o el eslabón más difícil y de más fácil de ser afectado por cambio climático, por enfermedad, es el sector arroz de los productores. En ese sentido, se debiera propiciar una estructura de costos, un análisis de todas las estructuras de costos y ponerle el costo real a todas las inversiones que hacemos todos nosotros. Muy bien, nos aproximamos ya al final de Café Avellano. Le pido a Benjamín Name, dirigente del Grupo Arrocero de Panamá y productor también de otros granos, que ofrezca en 2 minutos el resumen de lo que ha sido hasta ahora su participación en Café Avellano, orientando a los productores y también a los consumidores panameños. Adelante. Sí, gracias David primero por esta entrevista. Creo que es importante el tema docente para que la comunidad sepa que, por un lado, que la compensación es para el consumidor, no para nosotros, y que nos afecta directamente a nosotros por el tema de la demora en pagos, que a veces toma hasta un año, y entonces nos afecta a nosotros en el tema del pago a las casas comerciales, del pago a los bancos. Y el tema importante aquí, creo, es organización. Tenemos que organizarnos mejor los productores, tenemos que organizarnos mejor los consumidores para ver cómo lo hacemos frente a lo que nos viene. Nosotros producimos arroz de calidad. Tenemos que pensar en el ordenamiento territorial para que todas nuestras parcelas de arroz estén preparadas para obtener altos rendimientos.
Como mencionaba, el tema de cosecha de agua es clave. El cosecha de agua es preparar el terreno para aprovechar el agua lluvia y tal vez hacer los ciclos con agua lluvia, con agua limpia, libre de arsénico, entre otras cosas, y tener un arroz de alta calidad para el consumidor nuestro, que es el arroz que se utiliza para mezclarlo con el arroz que traen de afuera. Así que, entre otros temas, también el tema de las importaciones, que al cual no le tengo miedo si al arroz que se produce en Panamá viene etiquetado como arroz nacional. Y el arroz que venga de Estados Unidos, etiquetado arroz de Estados Unidos, arroz de Dominicana, de Guyana, donde sea. Y que esas importaciones cuando se den cuando nosotros no estemos cosechando o cuando nos haga falta. De momento, si llegamos a esas 90.000 hectáreas, no nos va a hacer falta arroz de afuera, no nos va a hacer falta. Así que el mensaje para el consumidor es que el arroz nuestro es un arroz de calidad, libre, entre otras cosas, de arsénico y utilizando agua de lluvia sin contaminantes. Y las variedades nuestras son variedades evaluadas por el Instituto de Innovaciones Agropecuarias de Panamá por 4, 5, 6, 7 ciclos y son las variedades que mejor se adaptan a nuestras condiciones. Así que nuevamente, David, gracias la entrevista y cualquier cosa a la orden. Y de paso, inicio una cosecha alrededor de 10 a 15 días. De paso, te invito para que veas el tema de lo que estamos tratando aquí. Te invito y eso va a ser en 15 días y más, esta mañana me comunicaron que quieren hacer un día de campo ahí para ver un equipo que se está mostrando, una cosechadora conseguir nueva para hacerle frente a la cosecha, porque tengo la impresión que tengo mucho arroz en campo. Así que te avisaré a tiempo y bienvenido por acá cuando puedas. Muchas gracias, Benjamín, por esa alta y distinguida participación en Café Bayano. Me corresponde ahora hacer algunas acotaciones a manera de conclusión, después de que has explicado ampliamente el tema de la producción agropecuaria en Panamá. Debo destacar en primer lugar que la producción agropecuaria es un punto importante, un referente vital para las organizaciones, pero sobre todo para los países que aspiran a defender su soberanía alimentaria. Las reclamaciones de los productores generalmente están fundamentadas en sus propias necesidades, en la manera en que han sido excluidos y en cierta forma aplastados por cadenas alimentarias poderosas que dominan el mercado. Esa realidad debería cambiar con el apoyo del Estado para obtener en la práctica un país más fuerte, sólido y que produzca lo necesario para garantizar una vida digna en el país. Hoy, más que nunca, se requiere ordenar el territorio, diseñar políticas hídricas que garanticen el riego adecuado en aquellas poblaciones y sobre todo en las áreas productivas de los granos básicos que la población necesita. Panamá es un país importante con vitales recursos que para todos representan la esperanza en el futuro. Necesitamos orientar la producción y defender principalmente esos recursos que han sido amenazados tanto interna como externamente. Para ello se requiere tener no solamente soberanía alimentaria, sino la voluntad de hacer un cambio importante a favor de la población que produce para aquella que consume. De esta manera terminamos Café Bayano, invitando a todos los espectadores y seguidores en las redes sociales para que en 7 días volvamos a encontrarnos aquí en Café Bayano. Que pasen un feliz fin de semana.